recomendamos Coco. Es una película del 2017 y como siempre decimos, nosotros no criticamos las películas, sino que nosotros recomendamos las películas que son muy buenas. Así que, bueno, excelentes. Exactamente. Así que, bueno, Mario. Es muy difícil que nos gusten. Que no nos gusten. Muy difícil que nos gusten. Que nos gusten. Que no gusten a la gente. Ahí está, ahora sí. Exactamente. Coco es una película maravillosa. De lo mejor que he visto en mi vida, de animatic, dibujos animados, en esa categoría. Bueno, por supuesto sacó el Oscar, la mejor película de animación. La realizó la misma persona que había hecho Toy Story, que es muy buena, la misma. Es maravillosa, pero lo que tiene, antes de empezar a hablar de la película, quiero decir unas palabras. Sí. Lo que tiene de excelente es que Hollywood trató muy mal a los mexicanos. Siempre. Viva Zapata, que está mal nombrando, los tratan como si fueran, no sé, ignorantes. Sí. Hasta Clint Eastwood, que yo admiro tanto, Clint Eastwood hizo La Mula, y La Mula está bien, será buena película, todo lo que sea, es muy buena historia, pero los mexicanos aparecen y son todos narcotraficantes. Claro, siempre no hablando del mismo. Y la gente se ríe de las costumbres mexicanas. Esta película reivindica la cultura mexicana, que es tan rica, no solamente en la música, en sus creencias. Sí. Todos saben que el Día de los Muertos, el 1 de noviembre, muy importante en todo el mundo se va, es una cosa religiosa, se va al cementerio, se dejan flores y demás. Pero en México le llevan comida a los muertos. Y están todos convencidos en México de que el muerto vive. Sí. Es maravilloso cómo lo muestran acá. Bueno, la película empieza, les voy a contar. Es una familia Rivera que van contando, aparecen los títulos del inicio, que hay una señora Imelda que tiene su marido, que el marido acaba de tener una beba, la beba se llama Coco, que es la que da el título de la película, se llama Coco, y que resulta que esta señora es abandonada por su marido. El marido le dice: voy a recorrer el mundo con mi música, voy a volver rico, famoso y vamos a estar todo bien. Nunca más apareció. Entonces esta señora tuvo que hacer algo, entonces se puso a hacer zapatos, ¿no? Aprendió a hacer zapatos, se puso a hacer zapatos y se ganó tan bien la vida que su hija, Coco, hizo zapatos. La hija de su hija, ¿no? Hizo zapatos. Los nietos hicieron zapatos y Miguel sería el bisnieto de Coco, ¿no? Tiene 10 años, más o menos. Y ya está aprendiendo a hacer zapatos, ¿no? Es decir, y les va muy bien. Y tiene una vida muy feliz, pero en detalle. La música. No hay a raíz de que los abandonó este hombre, ¿no? El papá de Coco los abandonó, a partir de ese momento quedó en la familia instalado de que estaba prohibida la música. Wow. No escuchaban música. Exacto. No hacían música. Sí. Pero, ¿qué pasa? El nene, Miguel, más rebelde. Rebelde, se metía en un recoveco, un lugar, ¿no? Donde tenía videocaseteras y todas las películas de Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz había salido de ese pueblo, oriundo de ese pueblo, y había tenido fama internacional, y todo el mundo adoraba a Ernesto de la Cruz, y había, justamente el Día de los Muertos, se hacía un gran concurso en honor a Ernesto de la Cruz, un concurso de música, y este chico venía hacía tanto tiempo practicando Remember Me, dice, recuérdame, según la versión inglesa castellano, las canciones más famosas. La banda sonora de esta película es México. Claro. Lo mejor de los mariachi, el estilo que uno sabe de México. Las mejores obras. Que cualquier mexicano, uno va y le pregunta, las conoce. Es decir, nosotros que no somos de México no la conocemos. Exacto. No, algunos de nosotros no la conocemos. Y escuchamos eso y decimos, bueno, tenemos que tener un poco de respeto a esta gente que hace estas cosas tan hermosas. Exacto. Pero, y lo más lindo que es el respeto a los muertos. Bueno, ¿qué pasa? Entonces este chico resulta que está practicando, qué sé yo. Viene la abuela, la hija de Coco, la abuela, que es la que manda en la casa, la abuela, pobre Coco, ya Coco no puede ni hablar, la bisabuela. Viene la abuela, lo agarra, lo pesca con la guitarra, ¿no? Le rompe la guitarra. Entonces el nene desesperado va a donde está el centro del pueblo, le pide a cada uno la guitarra, prestada la guitarra, y nadie se la quita porque cada uno está practicando para el concurso. Claro. Y entonces va a la. ¿Cómo se la rebusca, no? Va una persona que las bases del concurso, además dice si puede, sin la guitarra, que se le dan la guitarra, no, cada uno con su instrumento. Y el chico desesperado va para el cementerio y se mete en el mausoleo de Ernesto de la Cruz. Y le roba la guitarra. Mirá. A Ernesto de la Cruz. Era como el sable del famoso guerrero general libertador. Y entonces cuando le agarra la guitarra es como que aparece un rayo y aparece el mundo de los muertos. Es decir, el chico está muerto, ¿no? El mismo, y el perro de él, le seguía el perro. Bueno, y aparece el mundo de los muertos. Ahí, hasta casi el final de la película,
Esto que les conté es casi los títulos nada más, ¿eh? Si llegas a 2 minutos de porque película, no hay que contar demasiado. No vamos a contar. Es el mundo de los muertos. Y entonces el chico se encuentra con Imelda, que sería la mamá de Coco, y se encuentra con todo lo demás. Divino. Está Frida Kahlo. Frida Kahlo. Está el mundo de los muertos ahí, está Frida Kahlo, impresionante Frida Kahlo. Bueno, es maravilloso lo de los muertos. Maravilloso. No cuento. No, mejor no. No cuento. Porque sí, la gente que va a tener que ver. Nadie solamente. Yo creo que es la mejor película de dibujos animados, de Animatic, del género, la mejor que hay. Y la primera que honra a México. Así que salud, viva México. Y bueno, hasta la próxima película.